Buenas tardes. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de las propiedades caloríficas del campo magnético. Para mostrar estas capacidades del magnetismo, hemos construido este circuito que a continuación vamos a explicar de qué se trata. El circuito que ustedes ven aquí construido, aquí tenemos el esquema. Espero que se vea claramente el esquema. Está formado por un circuito A estable con dos transistores MOSFET. Aquí tenemos la descripción de la parte electrónica de este circuito. Sin embargo, nuestro propósito no es estudiar propiamente el circuito, sino la resonancia que se produce entre un condensador y una bobina conectadas en paralelo y alimentadas por el circuito A estable. Como podemos ver aquí, este circuito está formado por dos transistores MOSFET. En su parte de realimentación está conectado desde la compuerta hasta el drenaje opuesto por un diodo común, un 1N4007. Aquí tenemos la realimentación. Está formado también, es muy importante, los choques. Los choques son las bobinas realizadas con núcleo de ferrita y que tienen la propiedad de evitar el paso de la corriente alterna que se va a generar en el circuito tanque. Evitan que pase hacia el circuito de energización de la configuración A estable. Bueno, aquí tenemos L1, L2, son dos choques de 100 microhenrios. D1 y D2, los diodos 1N4007. D3 y D4, los diodos Zener de 12 voltios. Y tenemos el banco de condensadores C y la bobina L. El banco de condensadores C está formado por 12 condensadores de 0,33 microfaradios, que en total nos dan aproximadamente 4 microfaradios. La bobina L que tenemos aquí depende de cómo diseñemos, a qué frecuencia queremos la resonancia, y puede estar entre 2 y 5 microhenrios. Los transistores MOSFET Q1 y Q2 son este modelo IRFP 250N. La bobina L puede ser diseñada en base a esta fórmula que está en mi libro de curso didáctico de teoría electromagnética: la permeabilidad del espacio, el número de vueltas relativo al cuadrado por el área y por la longitud, siendo este el área, esta la longitud. El número de vueltas relativo serían en este caso 13 vueltas dividido para la longitud, que son aproximadamente 12 centímetros. Entonces nosotros podemos calcular la inductancia con esta fórmula geométrica prácticamente. Si no deseamos calcularla de esa manera, le podemos calcular utilizando la fórmula de la resonancia, en el que nos dice que la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia de la oscilación, es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. ¿Sí? Si es que conocemos la frecuencia y la capacitancia, podemos despejar la inductancia, o si conocemos la inductancia y la frecuencia, podemos despejar la capacitancia. Por ejemplo, en este caso, tenemos un banco de condensadores de 4 microfaradios en total. Alguien se preguntará por qué no puse solamente un condensador de 4 microfaradios. El tema es el calentamiento, porque en este circuito LC van a circular corrientes grandes, aproximadamente de 3 amperios. Entonces los condensadores se recalientan y no hay un condensador de alta corriente. Entonces es necesario poner un arreglo en paralelo de 12 condensadores. Si tenemos entonces el condensador de 4 microfaradios, conectamos una bobina cuyo valor ha sido estimado, y obtenemos una frecuencia de 35.460 Hz, mirándole en el osciloscopio. Esto nos implica que la inductancia es de 5 microhenrios, que es el valor de esta bobina, de este solenoide que tenemos aquí. Ahora vamos a proceder a encender. Luego vamos a calcular la corriente
pero inicialmente vamos a encender este circuito para poder ver el funcionamiento y la generación del voltaje sinusoidal de alta frecuencia, de 35 kHz. Por favor, aquí tenemos los condensadores, los transistores MOSFET que están con un disipador de calor. Tenemos Q1 y Q2. Aquí tenemos los choques o bobinas de alta inductancia de 100 microhenrios, L2 y L1. Aquí tenemos el banco de condensadores, en total 4 microfaradios. Y aquí tenemos la inductancia L que habíamos visto que es de 5 microhenrios. Vamos a retirar este material para poder ver el circuito por debajo. Aquí tenemos conectado el osciloscopio en los puntos donde dice test, o sea, en paralelo al circuito tanque. El circuito está hecho así. Hay que tener cuidado de usar cables un poquito gruesos. Las pistas de las baquelitas no son suficientes porque se manejan corrientes de alrededor de 1 amperio. Donde se maneja la corriente más alta es en el tanque. Entonces procedemos a energizar el equipo. Este es el negativo y este es el positivo. Encendemos la fuente de 12 voltios y el amperímetro que nos va a controlar la corriente de trabajo. Como podemos ver, aquí ya se genera la onda sinusoidal que está en el circuito tanque. Con los cursores del equipo podemos ver que tiene una frecuencia de 35.46 kHz y un voltaje pico de 8.4 voltios. Si nosotros conocemos el voltaje que es sinusoidal y tiene un voltaje pico de 4.2 voltios, o sea la mitad del pico, podemos determinar la corriente. El voltaje es 4.2 por seno de WT en voltios. Y sabemos de la teoría que el voltaje es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, por lo tanto la corriente es la integral de la expresión del voltaje. Esto nos arroja esta relación, con lo cual tenemos una I máxima calculada de 4.2 sobre 2pi por la frecuencia y por la inductancia. Esto nos genera 3.6 amperios pico. Es decir, en este circuito tanque se generan altas corrientes, aproximadamente de 3.6 amperios pico. Por eso es que se va a recalentar el cable y se va a recalentar también el banco de condensadores. Bueno, ahora vamos a comprobar las propiedades caloríficas de este arreglo. Para ello ponemos este medidor de temperatura en el cual vamos a poder ver, aquí tenemos una pequeña placa de hierro y vamos a poder ver la temperatura de la placa. También vamos a poder ver que la corriente en el amperímetro sube. Cuando inserto la placa, varía la inductancia, varía la frecuencia un poquito, no mucho, varía el voltaje también y sube la corriente. ¿Pero por qué? Porque aquí ustedes pueden mirar en el termómetro, está subiendo la temperatura muy rápidamente. Fácilmente hemos alcanzado los 250 grados centígrados. Y en pruebas anteriores se ha superado los 600 grados centígrados. Por ello, este equipamiento es utilizado en las cocinas de inducción para poder calentar los alimentos. Si fuera en la noche, incluso estas placas llegan a ponerse al rojo vivo. Ahora vamos a mostrar un poquito de lo que sería el calentamiento del agua por inducción. Para ello hemos fabricado esta bobina plana que tiene una inductancia aproximadamente similar a esta. Y vamos a proceder a cambiarle de bobina para verificar las propiedades de calentamiento. Mucha atención que estamos desconectando la bobina, por lo tanto no hay el campo magnético. Por cierto, me olvidaba,
el campo magnético se puede visualizar. A pesar de que es un campo magnético de alta frecuencia, sí genera una componente RMS, la cual puede ser visualizada. Ustedes pueden ver la forma del campo magnético. Este es el que calienta el hierro. ¿Por qué? Porque si yo pongo otros materiales, que puede ser el aluminio, o puede ser el cobre, noten que no le tomo con una pinza, puedo meter la mano porque estos materiales no se calientan, no son ferromagnéticos. Por eso las ollas de las cocinas de inducción tienen que tener una base de hierro, es decir, se apegan con un imán. El aluminio no se calienta y el cobre tampoco, porque no son ferromagnéticos, son diamagnético o paramagnético. Bueno, vamos a ver entonces el fenómeno de calentamiento del agua. Para ello desconectamos esta bobina y conectamos la bobina plana. Ya está caliente el material. Estas prácticas son un poco peligrosas. Hay que tener mucho cuidado con las corrientes, los voltajes y sobre todo, como vamos a ver en la última parte de este video, con este mismo circuito podemos generar la inducción de altos voltajes de alrededor de 20 o 30.000 voltios. Entonces este circuito debe ser tratado con mucho cuidado. Vamos a conectar esta. Es prácticamente la misma frecuencia, significa que tenemos la misma inductancia. Voy a poner un poco de agua a calentar aquí en una lata ferromagnética. Aquí tenemos agüita. Y esto debería empezar a calentar. Vemos que la corriente también subió a 6 amperios. Podríamos esperar un rato a que hierva, pero por ahorro de tiempo, preferiblemente vamos a usar el termómetro. Ya está saliendo vapor. No sé si se puede ver esto. Ahí tenemos la temperatura del agua ya subiendo. 63 grados. Se ve también un poco de vapor saliendo. Bueno, esto es básicamente el funcionamiento de las cocinas de inducción. Vamos a dejar ahí el tema del calentamiento, porque tenemos otro ejemplo muy interesante. Está desconectado el equipo. Yo procedo a desconectar la bobina. Yo puse estos terminales con tornillo para poder cambiar fácilmente. Noten ustedes que tengo una colección de bobinas aquí para poder saber cuándo está apagado. Se me olvidaba que también hice yo un pequeño elemento para saber si está funcionando el circuito. Como 20 vueltas de alambre en un pedazo de núcleo de ferrita y un foco incandescente de linterna de 6 voltios. Entonces con este, en el osciloscopio yo veo que está funcionando, 35 kHz, 8 voltios. Pero si no tuviera el osciloscopio, ya no veo nada. Con este pequeño foco yo puedo ver que hay el campo. Entonces yo tengo idea de que está funcionando porque este foco se enciende. Es, digamos, un sensor del campo magnético. Tenemos así, le quitamos la DC
desaparece el campo magnético. Ahora vamos a ver la segunda parte, así rápidamente porque ya no hay mucho tiempo, acerca del funcionamiento de este inductor para inducir un voltaje grande. Aquí yo construí una bobina cilíndrica, un solenoide de varias capas, tiene 1500 vueltas. Aproximadamente mide 14 milihenrios y con el núcleo de ferrita sube a 165 milihenrios. Entonces este arreglo lo introducimos aquí y el campo magnético variable de 35 kHz va a originar un voltaje en la bobina secundaria de aproximadamente 20.000 voltios. Entonces esto es peligroso. Para poder visualizar ese voltaje, tengo aquí este balón en el cual voy a hacer el vacío parcial con ayuda de esta bomba de vacío. Vamos a extraer el aire de este balón para poder visualizar el voltaje alto que se genera en esta bobina. Digamos, este experimento también es de cuidado. Mucha precaución porque esta chispa puede generar quemaduras a la piel. Vamos a conectar entonces a los terminales del secundario de la bobina de 1500 vueltas. Está conectado al balón. Aquí en el balón tenemos dos placas paralelas a 6 centímetros de separación. Tenemos la conexión a la bomba de vacío. Y procederíamos a encender el equipo. Bueno, aquí ya se oye un chasquido. Ya, mucho cuidado, 20.000 voltios, puede ser quemaduras feas en la piel. Por favor, la luz. Bueno, ahora procedemos entonces a energizar el equipo. Este foquito indicador nos muestra que ya tenemos el campo ahí, que está funcionando la bobina. Aquí escuchamos el chasquido de la chispa, está conectada a las placas del balón. Y procedo a encender la bomba de vacío. Huele a ozono. Esta chispa que habíamos visto en los terminales es un arco eléctrico que se produce cuando el aire se vuelve conductor. Los átomos de nitrógeno y oxígeno se ionizan y descargan una chispa. Si al mismo voltaje le meto en este balón y extraigo el aire, ya no se genera el arco eléctrico. En su lugar aparece esta nube de plasma, es decir, de iones de nitrógeno alrededor de las placas metálicas. Voy a apagar la bomba de vacío. La electricidad entonces se comporta de una manera particular en ausencia de aire, en el vacío. Ahora vamos a ver cómo esta nube desaparece poco a poco cuando apagué la bomba de vacío, porque hay un poquito de aire que se está entrando. La bomba de vacío es de 1/3 de caballo de fuerza, 1/3 de HP, y provee un vacío en pequeños volúmenes de hasta 0.3 pascales. Ahí aparece nuevamente el arco eléctrico como una nube de plasma. Como está entrando un poquito de aire, entonces el arco eléctrico se va pareciendo al arco que sucedería en
en ambiente normal. Aquí yo tengo un imán también. El campo magnético afecta a este arco porque son corrientes. Tiene un pequeño campo magnético también, ¿no? Todo paso de corriente genera un campo magnético. Por favor, la luz nuevamente. Voy a apagar el circuito para no correr riesgos. Una vez que está apagado ya no hay peligro, se puede tocar. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva para comprender el funcionamiento de las cocinas de inducción y del electromagnetismo en general. Muchas gracias.